Entonces le damos un saludo a toda la gente que nos está viendo. Ya hay más gente, la semana pasada no había, y ahora hay más personas viéndonos. Entonces un saludo especial y este aplauso es para ustedes. Basándonos en que hoy estamos celebrando 191 años y ayer también de independencia, justamente en una de las bombas el pastor decía ahora, ¿verdad?, de que tenemos doble independencia. Por un lado, la independencia de la Capitanía General de Guatemala, éramos como una colonia de España. Sin embargo, hoy también podemos celebrar la independencia del pecado, la independencia de una antigua manera de vivir, donde Dios nos ha hecho libres para vivir ahora entonces en una nueva manera de vivir. En ese sentido, pues queda perfecto el ejemplo. Sin embargo, me asusta un poco que siendo libres, porque Cristo Jesús nos ha hecho libres, vivamos voluntariamente en dos tipos de pecado. El primer tipo de pecado, después de que Dios nos ha hecho libres, es uno muy común del cual voy a hablar hoy, y es el pecado de la religiosidad. Es gravísimo y la gente no se da cuenta, se termina casando con Cristo, luego deja a Cristo de lado y se enamora de una religión. El segundo pecado del que no voy a hablar, que lo voy a hablar posteriormente en la parte 2, es libres del pecado mismo. Entonces, hay gente que Dios le ha hecho libre del pecado, sin embargo, por elección voluntaria siguen viviendo en pecado como una codependencia. Me hace daño, sin embargo no puedo vivir sin él. Me lastima, me golpea, sin embargo debo seguir pecando porque aprendí a vivir de esta manera. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Hoy vamos a hablar de cómo ser libres de la religiosidad, tener una libertad completa en Cristo Jesús. Creo que el problema primario está en esto. Cuando llegamos a una iglesia por primera vez, todos sin excepción, nos pasa como aquel ejemplo, aquella frase coloquial que decía: donde fueres, ¿cuál es la segunda parte? Haz lo que vieres. Entonces, cuando uno llega a una iglesia, sobre todo estas iglesias nuestras panderetas, uno entra por primera vez, no está acostumbrado a lo que se hace ahí, inmediatamente uno comienza a ver y por imitación comienza a repetir el modelo que aprende, sea correcto o incorrecto. Lo que pasa es que cuando es incorrecto le terminamos diciendo amén quizás a un montón de cosas que no eran tan correctas, pero que así las aprendimos y luego las defendemos. Porque en la iglesia donde yo estaba se hacía así y así es. Y bueno, y si la Biblia no lo dice, pero en la iglesia se hacía de esa manera. En ese sentido, muchos de nosotros entramos a dos tipos de iglesia. Está la iglesia super extrema, que es esa donde la gente da vueltas en círculo, se revuelca contra el piso, pasan debajo de las sillas, lo levantan, lo acuestan, recibe paz. Perdón, repita después de mí, y la unción, y caen para el suelo. Bueno, es un tipo de iglesia. Sin embargo, cuando usted mira a Jesús, se pregunta: ¿todo lo que hace esta iglesia lo hacía Jesús? Bueno, posiblemente encontremos algunas diferencias. Por otro lado, y el otro extremo, está el otro tipo de iglesia a la que ya le llamo la iglesia pasiva, en donde todo es calladito, no aplaudan porque es pecado, Dios guarde un instrumento musical, cantemos con un himnario, y en ese tipo de modelo, pues igualmente la gente que entra por primera vez dice: así es la iglesia. ¿Cuál de las dos tiene razón? Posiblemente las dos y ninguna. Posiblemente las dos hagan cosas buenas y posiblemente las dos hagan tradiciones culturales que no tienen que ver con lo que Jesús hizo en esta tierra. En ese sentido, yo preguntaría: si Jesús viniera hoy a esta tierra y pregunta: ¿cuál es la iglesia que más se parece a mí? Quiero ir a visitarla. Y además dice: la iglesia donde más me sientan siempre. ¿A cuál llega? ¿Viene a esta? ¿En serio viene a esta? O sea, de verdad, y está en la entrada, viene Jesús, porque dicen que Vida Abundante del Sur es la que es igualititica a él, en serio. O sea, yo me puse a pensar cada vez que preparaba la enseñanza y le metía un poquito, yo decía: Dios mío, ¿vendrías a esta? Ahora, la iglesia no es esto, la iglesia es usted y soy yo. Nos visitaría a nosotros. ¿Qué tan religiosos somos? Porque de algo estoy convencido. Yo no sé a cuál iglesia visitaría Jesús, sé a cuál no iría. Yo estoy convencido que a la que no iría es a una iglesia religiosa. Estoy convencido porque si algo le voló de verdad fuerte Jesús cuando caminó sobre la tierra, fue a la religiosidad. Y si algo yo quisiera que erradiquemos de nuestra iglesia es la religiosidad. Mira el panorama con el que se encontró Jesús cuando vino a la tierra en su primera venida. Y esto es un poco ahí de
espinas para poder comer el pescado, pero es bueno que lo hablemos. La primera parte, en el año 168 antes de Cristo, usted sabe que antes de Cristo los años van al revés. En el año 168 antes de Cristo existió una dinastía de reyes de Siria que se llamaban Antíoco. Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV, creo que este era el cuarto, Antíoco Epífanes. Este hombre hizo algo gravísimo con la iglesia, invadió Jerusalén, tomó el templo de Dios y agarró al dios Zeus, el de ellos, y lo sentó en el lugar de Dios. Eso es una abominación. Entonces metió en esclavitud al pueblo de Jerusalén. Como siempre aparece alguien, algún libertador, apareció en el 142 antes de Cristo, como 20 años después, un hombre que se llama Matías. Matías levantó una guerra de guerrillas para recuperar el poder político. Entonces se metió a fuerza, sacó a estos sirios y recuperó el templo de Dios para volver otra vez a lo que era normal. Murió él, siguió su hijo Judas y crearon un grupo que se llaman los Macabeos. Este grupo significa martillo, porque llegaron a golpear a gente que se había metido a su país. En este sentido nacen los Macabeos, que también son llamados, o de ahí se desprende la primera religión que se encontró Jesús, que eran los saduceos. Solo que esta religión tenía un problema: eran amantes del poder. Entonces aparece en el año 135 antes de Cristo, mire, como 7 años después, un grupo en contra de los saduceos. Un grupo que dice, bueno, recuperemos el poder, pero no nos interesa el poder, nos interesa la religión pura. Y nacen los fariseos. Mire que los fariseos nacen con una buena intención, nacen como gente legalista para lograr cubrir a la religión de lo que realmente era, de su esencia, y erradicar de la religión la política. Entonces nace como una entidad que pelea para que la gente busque la santidad. A estos fariseos les llegan a llamar Hasidín, o los santos, o los separatistas, o los puritanos. Qué bonito, ¿verdad? Era una religión súper bonita. En realidad defendían la esencia del cristianismo y nacen como reacción a la politiquería. Cuando Jesús viene a esta tierra, se topa con un grupo fuertísimo llamado fariseos, amantes de la ley, amantes de lo recto, amantes de hacer las cosas como tenían que hacerse. Pero a estos que se encuentra Jesús es a los que él golpea. A estos que se encuentra, que supuestamente defendían lo santo de la palabra, es con los que él la arremete. Estos mismos fariseos en realidad tienen otro grupo que está pegado a ellos, que se llaman los escribas. Los escribas traducían la palabra, interpretaban la palabra y también les llamaban intérpretes de la ley. Cuando Jesús llega en el año 0, se encuentra saduceos pocos, pero con poder político, fariseos con un control de la escritura. Somos los que damos la revelación de la escritura. Esto es con lo que se encuentra. Cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra, ¿con qué se va a encontrar? ¿Con muchos evangélicos? ¿Nosotros? La pregunta es, ¿la arremeterá contra la iglesia? ¿Qué cosas hacemos nosotros que pudieran repetirse de esas malas historias que Jesús contó acerca de los fariseos? Busque por favor ahora sí capítulo 23 del libro de Mateo. Capítulo 23, libro de Mateo, verso 1 en adelante. Estaba en Guatemala predicándole a un grupo en un seminario teológico. Luego de que terminó la predicación en el grupo, nos invitaron a comer, a almorzar. Cuando yo me senté a almorzar con la gente que me invitó, yo iba con un poco de ticos que no conocíamos la cultura de ese lugar. Donde fueres, haz lo que vieres. Y nos sirven después del seminario una sopa en unos cosotes grandes. Entonces yo miro la sopa, miro a mis amigos, eran 5 conmigo, éramos 6, y nos miramos para todo lado y nos ponen a la par una bolsa plástica. Entonces, pero no hay cucharas, ni nada. Y la señora se va, entonces todos nos miramos, dicen que donde fueres, pero nadie arrancaba. Entonces todos nos mirábamos y que de comer la sopa, pero ¿cómo es que se come esta aquí en Guatemala? No en Honduras, en Guatemala, ¿cómo se comerá esta sopa? Y mirábamos para todo lado y bueno, oremos por los alimentos, Señor, bendice. Al ratico, bueno, oremos más, Señor, Padre, revélanos cómo, porque ahí no teníamos a quién imitar. Sencillamente pensábamos que hasta que el valiente agarra la sopa y dice, aquí es para adentro, ¿verdad? Y tiene que haber de alguna manera. Entonces agarro y cuando voy a entrar, entra la hermanita, perdón hermanos, se me olvidaron las cucharas, y pone,
también se come con cuchara ahí, créame. Y ya digo, gracias a Dios, tragaron la cuchara con toda la pena y la bolsa, y dice, si a usted le sobra, es una crueldad desperdiciar. Entonces usted lo echa en la bolsita y se lo lleva para su casa y se lo come en el camino. Entonces iba yo con la mitad de la sopa ahí en la bolsa. Donde fueres, haz lo que vienes. Bueno, qué montón de cosas debemos desaprender que nunca fueron bíblicas, tradiciones. Sin embargo, las dijimos, esto es cierto, esto es palabra de Dios, así es. Qué montón de historias. Entonces la gente que viene acostumbrada a cantar 12 horas seguidas en un culto y aquí se canta poco, piensan que estamos en pecado y que obstaculizamos el mover del Espíritu de Dios. No se obstaculiza, no tenemos ese poder. Lo obstaculizamos cuando salimos de aquí y no hacemos su obra. Ahí sí lo obstaculizamos. Pero ¿qué nos metieron en la cabeza? Bueno, yo quisiera hoy, más que juzgar la otra iglesia, juzgarnos a nosotros. Que tengamos la valentía de definir dónde estamos mal y qué debemos corregir. Capítulo 23 de Mateo, verso 1 en adelante. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley, y aquí arranca con algo grave. Este viene llegando y lo primero que hace es darle por la cabeza a todos los fariseos y escribas y a todos los que supuestamente saben. Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes, nos habla a nosotros, deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, punto y seguido, y un pero en el camino. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¿Se imagina? Usted está aquí escuchando, entra Jesús, se animó a entrar a Vida Abundante del Sur y desde ahí de la puerta dice: bueno, gente, escuchen a Marco, porque lo que les dice es mi palabra, pero no hagan lo que él hace, porque no practica lo que está diciendo. ¿Se imaginan el bañazo santo? La vergonzada pública que yo sentiría al saber que soy pura hablada, pero que mis acciones no son acorde a lo que dice mi discurso. Bueno, ahí está la primera característica de un fariseo, la primera característica que Jesús golpearía si volviera en este momento a la iglesia. Son personas que no practican lo que predican. Hablan lindísimo, discursos maravillosos, pero sus vidas, después de que cruzan la puerta, contradicen su discurso. Entonces, a nivel de iglesia, aquí andan con matrimonios y cómo está, bendiciones de la mano, salen de ahí, se gritan. A nivel de iglesia saludan y sale una aura así en la cabeza y les brilla la cara. Salen de ahí, les brilla, pero es del enojo, rojo. Bueno, ¿cómo somos en verdad? No es como aparentamos dentro, sino es cuando salimos allá, como somos en verdad. Y algo que Dios aborrece son personas que nada más sean oidores de la palabra, pero no hacedores. ¿De qué vale tanto conocimiento si no ponemos nada al servicio de Dios? ¿De qué vale que yo sepa que Dios es bueno si no comparto de su bondad con otros? ¿De qué vale que yo sepa que hay que ayudar al prójimo si no ayuda a nadie? ¿De qué vale? Nos convertimos en el famoso Pinocho, que al final, pura paja. Bueno, esto es despreciable para Dios. Alguien que predica una cosa pero vive de una manera diferente. La iglesia, téngalo por seguro, está llamada a predicar la palabra, todo el consejo de la palabra. Cuando aquí comencemos a predicar ciencias sociales, o cuando aquí comencemos a hablar de otro montón de historias y no tocamos la Biblia, asústese, es un buen momento para salir huyendo. Cuando aquí le demos solo énfasis a un tema y todo se trata de plata, o todo se trata de amor, o todo se trata de demonios, bueno, es que la iglesia ha tomado énfasis equivocados. Y debemos predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y las ovejas, dice la palabra, deben obedecer y seguir el consejo de la palabra de Dios. En medio de esto estamos nosotros, que debemos convertirnos no solo en gente que oye, sino en gente que practica lo que oye. Venía para acá y un chofer de bus se me atravesó en una rotonda de las garantías sociales, pero me ve que yo vengo por la rotonda, llevo el paso. Además soy pastor, no sé qué tiene que ver, pero igual llevo el paso. Y el tipo me vuelve a ver y le pone gas y se me atraviesa, yo pego un frenazo y le pito, entonces frena en medio rotonda.
y pasa en tortuguismo a 10 por hora. Yo venía para la iglesia, entonces tenía solo dos opciones: o lo bendigo, que es lo que normalmente haría un cristiano, ¿no es cierto? Bueno, de Vida Abundante del Sur lo haría, o no. ¿Qué creen que hice? Sigamos. Punto número 2. No, yo me detengo y le hago así por la ventana y él me enseña el dedo de la par del anillo. Entonces me molesté más. El primer pensamiento que tuve no fue muy sano, pero fue así en microsegundos: sígalo, se le parquea al frente, le atraviesa el carro y usted se baja. Es el primer pensamiento, el primero así, pero es de microsegundos, así microsegundos. El segundo que tengo, lo pienso más, freno y digo: Señor, ese es el camino que tomaría cualquiera. ¿Cuál es el que tomaría un creyente? Entonces levanto la mano y saludo y sigo. Llamo por teléfono a la empresa de buses para reportarlo. Mire, hay un hombre borracho, creo que anda drogado y acaba de cruzar encima de la rotonda, se llevó al que estaba ahí, ¿verdad? Tengan cuidado. Bueno, es el camino más correcto, ¿verdad? Utilice con lo que un cristiano utilizaría. No haga una locura. Sin embargo, no es fácil. Es el camino que todos debemos transitar cada día. Practicar aquello que escuchamos de Dios no es solo tener el conocimiento, porque eso se llama ser alguien religioso. Segunda característica que encuentro, verso 4 del capítulo 23: atan cargas pesadas, las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Dice otra traducción: todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos, me adelanté en otro versículo, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Segunda característica de la gente religiosa: aplican ley sin misericordia. Es pecado, punto, para el infierno va a dar. Yo me convertí al Señor hace 17 años atrás y yo me autodenominaba Marco el Bautista. Juan el Bautista tenía una característica brillante, ¿verdad? Él era súper directo y no aguantaba mucho. Pecadores, víboras, camadas, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Hagan frutos. Bueno, así andaba yo predicando. Entonces miraba a las muchachas de danza que estaban en esta iglesia donde yo llegué y les decía: ustedes, ¿para qué danzan si están en pecado, si no comparten su fe? Miran qué hombre más detestable era yo. Y luego, después de un año de ser cristiano, Marco el Bautista, me llevo un susto en la vida. Cometí un error, pero no le voy a contar cuál fue. Solo cometí un error. Uno de los que pensé: de esta no me levanto más. Le fallé a Dios y pensé que como cristiano nunca le iba a fallar a Dios. Perdóname, Señor, ahora sí, si quieres, tómame como uno de tus jornaleros. La misma hablaba del hijo pródigo. ¿Saben qué me dijo el Señor? Por lo menos yo pensaba: con la vara con la que has medido te juzgaré ahora. Te pondré una X porque ya le has puesto X a toda la gente que la está pulseando. Te sacaré de mi reino porque has sacado de mi reino a miles de personas. El Señor me extendió la mano y me dijo: intentémoslo otra vez. Se llama misericordia. Y tuve que aprenderla de una manera fea. Tuve que aprenderla equivocándome en la vida. Y hoy entiendo que esta iglesia no debe convertirse en una iglesia que le pone una X al pecado. Sí, denunciamos el pecado, pero hay esperanza para el que peca. Sí, seguimos llamando a la unión libre pecado. Se llama unión libre, no, se llama pecado. Pero hay solución: arreglen la historia, cásense. Sí, seguimos llamando a las desviaciones sexuales pecado, pero hay solución. Hay cursos que damos en la iglesia. Sí, seguimos llamando al que roba pecado, pero hay solución. Queremos exportar la idea de que la iglesia del Señor, como decía Kendall en su frase famosa que le he puesto, primera de Kendall 4:16, la iglesia es un taller de enderezado y pintura con énfasis en pérdida total. ¿Cuántos vinimos a la iglesia así, en serio, chocados? ¿Quién vino a la iglesia chocado? Pero feo, así, volcado el carro al revés. Bueno, yo vine a la iglesia así. Ahora, ya está arreglado el carro, ahí va.
Le han dado a la tapa y por ahí las puertas ya, pero hay partes que le han dado y más merula y cuando ya creo que estaban arreglados lo vuelvo a golpear y va de nuevo. Esa es la iglesia, un lugar donde la gente necesita ser restaurada, un lugar donde la gente necesita hablar, contar su historia. No es un lugar de perfectos, es un lugar donde se denuncia el pecado, pero se tiran las soluciones para que la persona salga adelante. Desde el día en que nos convirtamos en una iglesia que juzga, nos convertimos en fariseos, en gente que aplican la ley sin misericordia. Tercera característica, Mateo 23, verso 5. Dice la palabra: todo lo hacen para que la gente los vea. Se la leo en la Nueva Traducción Viviente. En los brazos se ponen cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Tercera característica de la religiosidad: tienen vidas de apariencia. Ahí está la tercera. Tienen vidas de apariencia religiosa. Miren el montón de características. Usan cajitas con un montón de cosas para orar y dan la idea de que son personas de oración. Les gusta que la gente les llame por títulos. Y usted, no voy a decir algunos que andan de moda ahora, ¿verdad? Pero andan buscando el título, la aprobación, el aplauso, el reconocimiento. Y creen de verdad que están por encima de todos los demás. Voy a esta iglesia donde me invitan a predicar y fue muy chistoso porque en el altar tienen 3 o 4 sillas. Son estilos de iglesia. Sin embargo, a mí no me gusta sentarme en el altar. Me parece como raro. Lo cierto es que en esta iglesia me invitan y están las 3 sillitas ahí al frente y el pastor me manda a llamar. Mire, el pastor le está diciendo que se suba al altar y que se siente en la silla con los pastores. Y yo le dije, no, si aquí estoy bien. Entonces yo cada vez que voy a predicar en algún lugar me siento ahí en donde caiga. Yo no me siento ni siquiera adelante porque ni sé, pero no me siento adelante, nada, me siento en el medio. El pastor me vuelve a decir y me hacía desde el púlpito: venga aquí me decía. Y yo, no, si aquí sigo bien. Entonces, bueno, el muchacho, por la pena, toda la gente volvió a ver que vaya, me decían ya al final, ¿verdad? Que lo está llamando el apóstol. Entonces dijo, bueno, está bien. Entonces ya me subo y me siento ahí en la sillita y toda la gente te queda de frente, así como ustedes. Pero yo no estoy predicando, estoy solo sentado esperando que los muchachos terminen de cantar. Y entonces me voy a levantar a aplaudir y él me dijo, no, tranquilo, nosotros no. No entendí, nosotros no. Entonces me quedé tranquilo desde el suelo, aplaudiendo ahí, cantando de sentadito. Y yo, como nosotros no comprendo el nosotros no. Bueno, ahora pase y predique. Tienen la costumbre, por lo menos en esta iglesia, de que cada vez que un predicador predica, le van haciendo un sonido musical detrás, un arreglo musical. Entonces yo comienzo, buenos días a todos. Miro al muchacho. Bueno, digo, no. Vamos a predicar hoy de Jesús. Ahí se queda un puro solo de piano y vuelvo a verlo otra vez y le digo yo, bro, así como con la cara, bro, es pura vida, no, pero no. Le agradezco el tililín, pero no. Pues él como que comprende, creí que comprendió. Entonces sigo y me emociona en una parte y en eso el Señor Jesús vino y el hombre miran qué susto me pegué, por Dios santo. Yo pensé que había llegado de verdad, porque solo faltaron las trompetas y los ángeles. Fue como raro. Yo me asusté mucho y le dije, vea compa, perdón, pero yo le agradezco. Le digo, mira, yo soy un polo ahí de Zampa seguro y no estoy acostumbrado a tanto nivel. Le digo, mira, yo prefiero predicar sin el tilín. O sea, yo la verdad es que me la juego así a freestyle y te agradezco, brother. Él, no, perdón, dice ya, entonces se baja y yo muerto de risa y yo también. Lo cierto es que que me doy cuenta que hay un montón de prácticas que parecen religión y ninguna lo son. Le digo una muy común: ¿cómo está varón? Que el Cristo Inmaculado os bendiga. Que tremendo el culto, vio los pelos se me pararon y había una unción. Palabrería, pura palabrería. ¿Cuántos vinieron hoy? Amén. Dígale que está a su lado. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición. Alabados al Señor. Es pura palabrería, bueno, pura palabrería. Y el que lo hace, seguro, qué lindo. Sin embargo, no es que añade un valor a. No lo añade.
se llama a veces conceptos religiosos aprendidos de donde fuimos la primera vez. Yo era uno de los que hacía repetir a la gente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que un día alguien me hizo repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y verán qué mal me cayó. Diga conmigo, ahora diga esto, ahora diga punto, y todo el mundo punto, ahora diga pero, ahora otra vez repita punto, punto, y pero clases de la niña Pochita, no, predique la palabra. La idea, no estoy tratando de irrespetar a nadie, el que lo hace, Dios lo bendiga. Sin embargo, comprendo que hay un montón de prácticas que tenemos en nuestra vida, mismas que yo he practicado, que no están en la Biblia, que Jesús nunca hizo. Si no las hizo Él, ¿para qué las hacemos nosotros? Creo yo que debemos llegar al entendimiento de que lo que Jesús valora a veces no es lo que nosotros valoramos. Lo que Él ama a veces no es lo que nosotros amamos. Lo que Él vivió a veces no es lo que nosotros vivimos. Y deberíamos ser muy honestos y comenzar a golpear aquellas cosas que no son. Las aprendimos de algún lado, pero que no son. Cuarta característica, Mateo 23, verso 8 en adelante, dice la palabra: no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No está diciendo que no le diga papá, papá. Y no está diciendo que no le diga mamá, mamá, ni maestro a quien es un maestro. Lo que está diciendo es: no ponga en mi trono a ningún ser humano en este mundo. No hay nadie que pueda ser endiosado. No hay nadie que necesite recibir adoración y alabanza. El único es Cristo Jesús. No hay nadie. No pongan en ese lugar personas comunes y corrientes que hoy viven y mañana mueren. El único que debe estar ahí se llama el Señor Jesús. Yo tengo a veces una bronca con el concepto de alabanza y adoración, porque aunque me encanta la música, y vamos a seguir aquí haciendo música, a veces me angustia los conceptos judaicos que hemos aprendido nosotros. Entonces, somos los levitas del Señor. Mentira, somos ticos. Los que cantamos somos ticos, no somos levitas. Número 2, somos los encargados de meter al pueblo a la presencia de Dios. ¿Quién dice? No hay un versículo en la Biblia que diga eso. Eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Jesús, quien resucitó, se levantó el tercer día, resucitó, rompió el velo y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Eso no lo puede hacer un músico. Ahora, ¿qué hacemos? Tocar canciones bonitas. Vamos a preparar un ambiente espiritual para que la palabra entre más fácil. ¿Quién dice? La tradición, pero no la Biblia. ¿Se imagina a Jesús en el sermón del monte? Voy a darle las bienaventuranzas. Pedro, tóquese una para preparar la tierra. Y ahí Pedro: tú eres todo poderoso. No, esa no me gusta, otra. Entonces Pedro: temor y llanto. ¿Se acuerda? Temor y llanto. Remolineando, Bueno, entonces la gente quedó preparada para el No, Jesús nunca hizo eso. ¿Dónde aprendimos lo que aprendimos? Pura tradición. Nos metimos a una iglesia y dijimos: así es. ¿Y por qué no valoramos lo que realmente es bíblico? Ahora, seguimos cantando, hagámoslo con excelencia, con excelencia. Que Dios hace cosas cuando le adoramos, así es. Pero no pongamos la música casi Padre, Hijo, Espíritu Santo y música. No necesita la música estar allí. Ni necesita el líder de alabanza pensar que él es el ungido que lleva al pueblo. No. Pura tradición, pero no Biblia. Dice la palabra de Dios: no permitan que les llamen rabí. Bueno, ya se refiere a alguien que... Y al final una lección maravillosa: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Voy a predicar a esta reunión de mujeres. Apenas entro, hay pocas, 25 o 30 mujeres, pero las dos que están en la entrada se emocionan donde me ven. Y vieran qué lindo se siente que uno sea bien recibido en un lugar. Yo llego y la hermana vuelve a la otra, pega un codazo y le dice: él es. Y yo llego contentísimo: sí, yo soy. Y voy entrando y yo, ¿soy qué? No sé. Entonces la otra le dice: él es el que cada vez que predica me hace reír y me hace llorar. Miren qué poético, ¿eh? Jackie nunca me ha dicho eso. Jackie me dice siempre la segunda parte. Pero cuando llego yo en la entrada y miro y me emociono, entonces la saludo. Y la señora, de verdad, casi con un ataque de descomposición: ay, es que qué emocionante, hoy tendremos una reunión maravillosa. Y no haya donde meter las manos, ¿verdad? Y
Casi le digo, señora, tómese la pastillita, siéntese un ratico. Se emocionó mucho y de momento pues yo no le di mucha importancia. Sin embargo, sigo caminando, me siento y comenzó a regar bola ahí con todo. Míreles que hoy sí tenemos, porque hoy vea que ahí está Marco Vega y mire. Si soy honesto, llegó un punto en que me lo creí, que yo era. Entonces ya estoy ahí sentado como cómo voy a inaugurar y ya me sentí como de verdad, perdí la perspectiva por completo. Entonces ahora sí viene el pastor Marco Vega, que todos esperan, y la señora aplaude. ¡Ven, bravo!, decía la señora. Sí, se puede, decía la doñita ahí. Bueno, yo me asusto, pero me emociono, entonces ya yo paso ahí todo emocionado, ¿verdad? ¿Ha visto la escena del príncipe encantador en Shrek? Más o menos, ahí pasé yo por en medio ahí. Me paro al frente, miran qué lindo lo que me pasó, porque tomo el micrófono y me entró una tembladera. Y comienzo, buenas. Y se me pasa la Biblia y no encuentro la prédica y paso las hojas y digo, hoy vamos a predicar, mejor primero oremos, Señor. Así prediqué toda la hora. Mire, me pasó de todo. Después de 10 minutos las hermanas de adelante hacían en la pura cara. 3 dormilonas se acurrucaron, me tiraron para un lado. La señora emocionada estaba con la cara así como diciendo, ¿y qué le pasó? Todo fue una tragedia, Yo creo que sí lloraron esa vez, pero para que me callara, ya cállese por favor, ya es demasiado. Y terminé, vamos a orar. Una vez, yo estoy seguro, hizo, ay, gracias Señor. Cuando dije, vamos a terminar con esto, vamos, gracias Señor, dice la señora. Terminé orando, no se me acercó ninguna a decirme, gracias pastor, que bendición, nada. Salí avergonzado. Y creo en ese versículo, aquel que se enaltece, que se glorifica a sí mismo, que le trata de robar la gloria al que la merece, a Jesús, va a salir avergonzado. Esta iglesia, Vida Abundante del Sur, lo he repetido 1000 veces, no salva a nadie. Esta iglesia no ha cambiado a nadie. Desde que llegué a Vida Abundante, mentira, desde que Cristo llegó a su vida, las cosas cambiaron. No existe tal cosa como que una denominación transforme. Sí, la palabra de Dios, sí, Jesucristo como Señor y Salvador y como el centro, eso sí transforma. En ese sentido, número 4, actitud que Jesús aborrece: una búsqueda incesante de prestigio y poder. Dígame, licenciado, gracias, muchas gracias. ¿Sabe? Le digo algo curioso. A mí la gente me dice Marquito. Miren qué mal me cae que me digan Marquito. Y gente que no me conoce, está en el Facebook. Pocos son los que me dicen Don Marco. Seguramente ven la cara y dicen, es un niño. Dios los perdone. Pero tal vez porque me ven joven. Entonces, estimado Don Marquito, me han puesto. Yo entiendo que es un asunto de cariño, que no es un asunto despreciativo. Sin embargo, una vez sí me escribió alguien, estimado Don Pastor. Me dijo, ¿cómo le puedo llamar? Pastor, licenciado, Don Marco. Yo le escribí de vuelta, llámeme como me llamo. Yo me llamo Marco. Luego me escribió, y no se ofende. Le digo yo, a menos que aborrezca mi nombre, pero yo me llamo Marco y no. Entonces entendí que es que posiblemente hay algunos modelos en donde Dios guarde a usted, no le llamen por el título ministerial. En el reino de los cielos, a la gente que tiene nombre se le llama por nombre. Un título no hace más grande a nadie, pero tener a Cristo en el corazón, eso sí que es grandeza espiritual. Voy terminando. Entonces, 4 características. La primera, no practican lo que predican. Religiosidad. Aplican la ley sin misericordia. Religiosidad. Tienen vidas de apariencia religiosa. Religiosidad. Una búsqueda incesante de prestigio y poder. Y le digo algunas más que están desde el verso 13 en adelante. Se las enumero todas juntitas allí en el PowerPoint. Verso número 13.
tienen espiritualidad enferma. Dice la palabra, ni ustedes entran, ni permiten que otros entren. Es gente con su espiritualidad enferma. Ni están entrando ellos al reino, pero obstaculizan a los que quieren entrar. Por tanta regla y tanta cosa que ponen, que al final se alejan y parecen que son los únicos que se van a salvar. Número 2, verso 14, se aprovechan de su posición, dice la palabra, se meten a las casas de las viudas, les sacan todas las cosas y luego piden, oran a Dios diciendo, Señor, mire qué buenos somos. Conocí un buen amigo que cada vez que oraba por alguien le decía, bendiga al siervo, bendiga al siervo. Yo me animé a decirle a la señora, pues dígale, Dios lo bendiga. Bendiga al siervo tiene que ver con plata. Caiga, aquí es cayendo porque ya le oré. Qué triste, qué depravación. La palabra de Dios no está en venta. Es gratis, de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sabe dónde yo cobro? Capacitación profesional en una empresa. ¿Puedo predicar la palabra? No, vale tanto. Es una capacitación profesional. Mira, ¿nos puedes compartir de la palabra? ¿Cuánto cobra? Nada, la palabra es gracia, es gratis. No se puede cobrar por predicar la palabra. Sería grave, absurdo. Sin embargo, pudiera ser que alguien se aproveche de su posición y dé la idea de que bendigan al siervo. Estaba en México y me pasó. Terminé de predicar 2 horas después del Distrito Federal y el pastor, con muy buena voluntad, dice, bueno, ya el pastor nos predicó y estamos tocados por Dios, todo muy lindo. Ahora sí, iglesia, hagan lo que deban hacer, lo que ya ustedes saben. Él me pasa otra vez al frente y yo pensé que iban a orar por mí. Pues sí oraron, Padre bendice al siervo, y él saca un sobre, tome una ofrenda. Yo, gracias, tampoco es que voy a decir que no. Entonces la metí en la bolsita y gracias, que bueno. Sin embargo dice, iglesia, ya saben, no tengo que convencerlos de esto. Sigo a la expectativa de qué significa ya saben. Y se levanta la primer señora, me abraza y me echa un billete en la bolsa. Yo vuelvo a ver y digo, señora, se le olvidó un billete. Cuando termino de ver el billete, viene otro señor y me mete otro en la bolsa. Luego viene otro, me agarra por detrás y ¡epa! Le hago que, o sea, que me rodean y comienzan. ¿Saben cómo me sentí? Como el baile del billete, ¿lo recuerda? Moviendo la cadera a la derecha, a la izquierda. Yo no andaba ni para dónde bailar y billetes iban por todos lados. Y yo digo, si lo van a hacer, hágalo bien, tráigame una bolsa. No sabe. No, vieran que yo pregunté, pastor, disculpe, pero es que no, tranquilo, siervo, usted no reciba la bendición de Dios. Yo no tengo problema con que cuando a usted algo Dios se lo ponga en su corazón, usted lo haga. No tengo problema con eso. Que en algún momento algo Dios usted le puso en el corazón, que se desprenda de algo y se lo dé a alguien. Yo no tengo problema si Dios se lo pone en el corazón. Tengo problema cuando se manipula para que la gente haga eso. Hoy va a ser un día de ofrenda y la gente sale sin zapatos ahí para la casa porque entregó los zapatos que se compró ayer por toda la culpa. Con eso tengo problema. Si Dios te le pone algo en el corazón, hágalo. Pero si alguien le manipula, no lo haga. No es correcto. Nunca lo será. Es pecado, se llama manipular. En ese sentido, verso 14, gente que se aprovecha de su posición para sacar provecho de gente que desconoce sus derechos en Dios. Número 3, verso 15, son personas, dice la palabra, hipócritas, cruzan tierra y mar para ganar un seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Como la persona está tan equivocada en su doctrina farisaica y está tan equivocada en sus prácticas de religiosidad, cada vez que le predican a alguien el evangelio lo hacen como él, pero no como Cristo. ¿Cuál es la gran diferencia de una iglesia sana? Que usted predica a Cristo y quiere que la gente se parezca a él, no se parezca al modelito de la iglesia donde usted está. Y a partir que usted se metió en esta iglesia, usted tiene que hacer todo lo que esta iglesia. Bueno, sí, hay un modelo de iglesia, sin embargo, la persona debe seguir y además parecerse a Cristo, no a una iglesia en particular. Avanzo, número 4,
verso 16 al 22. Esa se la explico con la palabra que dice ahí: son intérpretes maliciosos. Acomodan la Biblia a su conveniencia y agarran versículos y los estiran y le jalan los pelos para que el versículo termine diciendo lo que ellos quieren que el versículo diga, no lo que el versículo está diciendo. Se los confirmo. La palabra de Dios tiene una acepción muy importante. Cada versículo tiene solo una interpretación y muchas aplicaciones. Entonces le doy un ejemplo de David y Goliat. Entonces, David y Goliat. Goliat, dice la Biblia, que era un gigante. ¿A qué se refiere la Biblia con eso? A que él era un gigante, un hombre muy grande. Eso es toda la interpretación que tiene ese versículo. Hay un gigante. Bueno, la interpretación correcta es que ese gigante era las deudas. Eso puede ser una aplicación, pero no una interpretación. La interpretación es que el hombre era grande. Y David tomó piedras. ¿Qué fue lo que tomó? Piedras. ¿Qué significa que tomara piedras? Que él tomó piedras. ¿Cuál es la interpretación? David tomó piedras. Esa es la interpretación. Es literal, usted está leyendo ahí, no hay nada oculto. Bueno, alguien que quiere hacer una aplicación, y las piedras significan la valentía y con los medios con los que Dios hará, podría ser una aplicación. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿cuánta gente podría tomar estos dos principios y aplicarlo a historias que no tienen nada que ver? Entonces el esposo está peleando con la esposa: mi amor, disculpe, pero hoy usted es un gigante para mí, y yo tomaré las piedras llamadas divorcio para alejarme de ti porque me haces daño, y luego te cortaré la cabeza. ¿Es una aplicación, sí o no? Diabólica, pero aplicación al fin y al cabo, ¿o no? Tengo un jefe que no lo soporto, y como no lo soporto representa un gigante para... Tal vez el insoportable es el empleado, pero él es un gigante, entonces serrucharé el piso. Esos son las piedras. Y le diré al jefe de él: viera lo malo que es esto, lo voy a poner en mal para que lo despidan y me pongan a mí, porque Dios me ha dado la libertad de tirarle la cabeza al gigante. ¿Cuántas gentes con manipulación maliciosa podían interpretar la Biblia incorrectamente? Le doy una, y la más clásica: el diablo es un intérprete de la Biblia. Está con Jesús en la tentación y le receta Biblia a Jesús. El diablillo le dice: vea Jesús, voy a decirle algo, súbase a aquel pináculo, déjese caer, porque escrito está. Miren qué diablo más diablo. Se sabía el versículo, porque escrito está, aleluya, casi dice aleluya, al Señor, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cierto o no que eso estaba escrito? ¿Sí o no? Estaba escrito, era Biblia. El diablo pronunciando la Biblia, pero manipulando la escritura y acomodándola a su realidad. Eso se llama interpretación diabólica. Pero de por sí no dice la Biblia, dice usted cuando quiere justificar un pecado. Cuidado, que el que está interpretando no sea el diablo en el corazón. Interpretación maliciosa. Y termino con tres más. Número 4, 5, verso 23, 24. Son personas desequilibrados espirituales. Dice la Biblia: cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso, pero pasan por alto la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello otro. El diezmo es bíblico, sí, 100% bíblico. Fue el método que Dios utilizó para que su reino siguiera creciendo. Nos da 10, le damos 1 porque queremos honrarlo, y nos quedamos con 9. Fue un método desde antes de la ley, con la ley. En el Nuevo Testamento lo hemos explicado. Dice la Biblia, y les cuestiona a los fariseos: ustedes dan el diezmo, pero olvidaron la misericordia, la justicia y el amor. ¿Qué pasa con la gente que ni siquiera da el diezmo y tampoco misericordia, justicia y amor? Eran las dos. Eran las dos cosas. Una no suplantaba a la otra. Debíamos diezmar, sin embargo también debíamos ser misericordiosos, amar y hacer lo que nos corresponde hacer. Y viceversa, debíamos hacer aquello, sin embargo diezmando también. Termino, verso 25 al 28.
Personas amantes de lo externo y no de una transformación interna. Ay de ustedes, escribas, fariseos hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, se permiten todo tipo de exceso. Lava primero el interior de la taza para que entonces el exterior también quede limpio. Lo conté, vine a un discipulado un miércoles, alguien me regaló un tostelito con jamón y qué sé yo, algo muy rico, ya había comido, entonces lo guardé en el maletín y se me olvidó. Como una semana después, tal vez más, llego a casa con mi maletincillo donde llevo la computadora, pero tiene muchos gavetitas por todo lado. Y cuando me siento en la sala le digo a Jackie, mamá, miras qué raro. Me dice, ¿qué? Le digo yo, ando un olor encima, le digo, pero como a podrido. Y me estoy preocupando un toque, le digo, porque yo soy aseado, yo pensaba que era yo. Y yo me huelo así, no, yo desodorante y perfume, y talquitos, todo lo normal. Pero hay algo que es raro, le digo, ¿no será que me estoy muriendo por dentro y me estoy oliendo de adentro para afuera? Pero es raro, le hago, o sea, no me suena. ¿Y qué será? Entonces comienza ella a olerme, ¿verdad? Digo, no, mi amor, usted huele bien. Yo sé, mami, yo sé que huelo bien. Entonces me acerco al maletín y del maletín sale. Digo yo, ay, es el maletín. ¿Quién sabe dónde lo pegué? Pero por fuera se ve limpio, lindo, la marquita, todo. Entonces comencé a revisarlo. Sin embargo, el tostelito estaba metido como en una gaveta secreta. Ahí cayó. Lo reviso de arriba abajo y no. Le echamos de todo y no. Seguía oliendo a diantres. Entonces agarré el maletín, saqué todo, lo volqué y le hice así y cae esa cosa. ¡Pah! Y algunos bichitos se me quedaban viendo así y se movían así para todo lado, como diciendo, ingrato, nos dejaste sin casa. Ahí estaban. Limpie primero lo de adentro para que entonces lo de afuera esté bien. Pero no trate de aparentar con afuera cuando adentro hay algo que está podrido. Termino, me brinco la última, algún día se las explico, que es muy larga. Ahora que llegó el 15 de septiembre, el 14, ayer, en los desfiles de Fiorella, que está en 4º grado, siempre hacen estas cosas de los eventos. Esto que hicimos hoy, versión aburrida. Y no es que sea aburrido, es que yo me he vuelto un aburrido. Me da pereza ir a los desfiles, me da pereza ir a los farolas, me da pereza. Yo soy muy aburrido en eso, no sé por qué. Entonces, mientras estoy allí, estoy sentado ahí, entonces pónganse de pie, vamos a cantar el himno, entonces canto el himno. Ahora siéntense, ahora pónganse de pie, la patriótica. Después de la 5ª vez de pónganse de pie, yo me senté ya con pereza, mientras todos los papás estaban emocionados, y yo dije, qué aburrido. Yo sé que ya somos libres, pero qué aburrido celebrar, que ya todo, ya vamos a la casa y canten el himno. Así, de verdad, esa fue mi actitud anoche, si soy honesto, es pecado, fue una actitud negativa. Y estoy pensando en que qué aburrido, que lo que quiero es estar en la casa, y que la verdad, y que encima los faroles siempre se mojan porque siempre llueve. Estoy ahí como el Grinch de la independencia. Mientras estoy allí, me pasó algo por la mente. ¿Será que le perdí la emoción al ser libre? ¿Será que mi corazón ya no celebra y festeja cosas tan importantes como estas? Hice la analogía con la vida espiritual. ¿Cuántos le perdieron la emoción ya a ser amados por Dios, a sentirse amados por Dios, y cayeron en religiosidad? ¿Cuántos ya no les emociona venir a una reunión y buscan cualquier pretexto para no ir al culto? Y vienen solo porque ya saben que es bueno, entonces ahí van a la iglesia. ¿Y por qué vino hoy? Porque es bueno ir a la iglesia. ¿Y por qué cantó hoy? Porque pusieron las letras, ellos no se las aprende algún día. ¿Y por qué da plata? No, que casi que lo obligan a uno al diezmo. Ya se le perdió la emoción, la parte linda, las ganas, la pasión. ¿Saben cuál es el único camino para salir de la religiosidad? Volver a amar a Dios. Más de 40 veces en la Biblia aparece la frase, me has abandonado, diciéndosela a Dios a alguien, me has abandonado.
me has abandonado. Una persona que abandona a Dios cae en la religiosidad. Termina amando la iglesia, las canciones, la gente, los grupos, pero viviendo lejos de Dios. Y hoy posiblemente hay personas acá que están lejos de Dios, pero son amantes de la religiosidad. Quisiera que nos pusiéramos de pie, por favor. Y que nadie se vaya antes de orar, por favor. Yo estoy convencido plenamente que necesitamos volver a Dios, poner nuestra mirada en Él, y ya no en la iglesia como tal, sino en Él. Volver a amarlo como Él quiere que le amemos, volver a enamorarnos de Dios como Él quiere que nos enamoremos. Y quizás hay alguno hoy que pudiera afirmar conmigo: ¿hace cuánto mi cristianismo es de pura repetición? ¿Hace cuánto mi cristianismo es porque todos los demás hacen algo? Ahí voy. Pero ¿hace cuánto no voy con la conciencia de esto será maravilloso, aprenderé algo nuevo? Yo les conté que fui al estadio la vez pasada a entristecerme mientras Costa Rica perdía, y ya perdoné a los mexicanos 2 veces. Pero mientras estoy en el estadio, yo fui con una expectativa tan grande. Le tomé una foto afuera, la posteé en el Facebook y puse: vamos, L, vamos. Esperé a mis amigos 2 horas afuera del estadio, ahí esperando ahí. Me regalaron champús y panfletos, hice una colección así de cosas, galletas, y hasta me tomaron una foto mientras me regalaban champús. Es que estaba ahí porque los amigos no llegaban. Ya a las 7:40 ya llegaron. Y yo entré contento, emocionado, porque algo va a pasar. Y pasó algo. Y me cuestionó: ¿hace cuánto no vamos así a la iglesia? Le tomamos fotos a la iglesia, al pastor. ¿Hace cuánto no vamos a la iglesia emocionados, felices porque algo va a pasar, Dios va a hablarnos? ¿Hace cuánto no cantamos con pasión, diciéndole a Dios todo lo que Él significa para nosotros? ¿Saben cómo vamos a la iglesia a veces? Como yo salí del estadio, obstinados. ¿Qué le parece si volvemos al cristianismo de pasión? El cristianismo no es religión, que es aburridísimo, sino el cristianismo donde vamos a la iglesia pensando en: Señor, hoy voy a ir a adorarte, a honrarte, porque eres lo mejor que me ha ocurrido, eres la vida misma, eres todo en mi vida. Quizás hoy dijera la última palabra: hace tiempo no vivo a Dios como debo vivir, me siento lejos de Dios. Le invito a que cierre sus ojos, por favor, y que oremos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos suplicando, Señor, porque nos guíes, porque nos orientes, porque nos enseñes el camino correcto, Señor, porque nos digas cómo es que hay que hacer para salir de este modelo de religiosidad. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos digas qué es lo que sigue, porque si somos honestos, en algunos capítulos de la vida nos vemos tan religiosos. Pensamos que el cristianismo es solo esto: venir una vez a la semana a la iglesia. A veces lo único que queremos es aparentar algo, y carecemos de aquellos elementos que nos convierten en cristianos de verdad. ¿Cuántas veces, Señor, de todo corazón lo decimos, nos hemos sentido tan lejos de Dios, tan cerca de una religión, de una iglesia, pero tan lejos de ti? ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos sentido que no estamos llegando al cristianismo que quieres? Que si tan solo te amáramos como mereces, que si tan solo nos apasionáramos contigo como lo mandas, como mereces. Es posible, Señor, que nuestras vidas salgan de la religiosidad, salgan de aquellos elementos, Señor, que tú no querías desde el principio en nuestras vidas. Es posible, Señor, que si tan solo tú te dignas a mirarnos una vez más y nos llenas el corazón de amor y de misericordia, nos permitas terminar una carrera donde realmente nos parezcamos a ti. Y si vinieras a Costa Rica, que pudieras entrar a esta iglesia y sentirte cómodo, y sentir que aquí se te adora con todo el corazón y se te ama con todo el corazón.
con sus ojos cerrados, yo quisiera hoy invitar a aquel que está lejos de Dios, que ha vivido una religiosidad todavía mayor, a que le entregue hoy su corazón a Cristo. Si usted es de los que ha tenido a un Dios de estampita, o a un Dios distante, o a un Dios que le salva el problemón solamente cuando hay un problemón, si usted ha tenido a un Dios lejano, hoy Dios se presenta como un padre que quiere tener una vida con usted, como ese padre que está presente siempre y que le invita a que le siga. Si hubiera uno ahí así, podría usted levantar su mano allí, su mano derecha, y decirle a Dios: yo necesito, Señor. Mira, hay bastantes manos levantadas. Dígale conmigo a Dios: Señor, perdóname, Padre, por casi vivir dos vidas, una a la que vivo normalmente y otra a la que quisiera, pero no termino de vivirla, la tuya. Perdona mis faltas, mis pecados, perdona las veces en que pudiendo hacerlo bien, decidí hacerlo mal. Pero hoy te entrego mi corazón completo, mi vida. No quiero vivir en religiosidad, quiero vivirte a plenitud. Te entrego mis pensamientos, mi alma, mis sentimientos. Comprendo que sin ti no puedo vivir como se debe, por eso me aferro a ti. Te entrego, Señor, mi día, mi tarde, mi noche. Te entrego, Señor, cada parte de mi ser. Permíteme erradicar de mi vida religiosidad y amarte a ti con todo el corazón. Es más que solo asistir a una iglesia. Quiero vivirte a plenitud, Señor. Acepto tu perdón en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de tu Santo Espíritu. Esta frase dice: lo mejor que me ha ocurrido has sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz, Señor. No me cansaré de amarte y de decirte una vez más: te necesito. Le cantamos esa frase a Dios. Podría, si lo tiene a bien, levantar sus manos al cielo y decirle conmigo al Señor, solo ese coro: lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, Señor. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte, no me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Te necesito. Llévame, Señor, cerca de ti. Te necesito. Llévame, Señor, cerca de ti. Señor, cerramos esta mañana agradeciendo la independencia de la religiosidad y del pecado, agradeciendo que eres el dueño y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Les recuerdo las enseñanzas con Roberto. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.